A ver, con los que nos cambiamos. ¡Ah! Ajá. Hay gente que se cambió de paralelo, que viene llegando o se va yendo. ¿Cómo es la cosa? Porque yo sé que iban a haber algunos cambios de paralelo, la profe Damaris nos lo avisó, pero no sé si la gente va a ir o va a venir. Ah, con los que vienen llegando. Chuta, difícil. Vamos a tener que abrir el drive de nuevo para que los que no están, no, los que no están no van a poder ver el drive, pues. Para que los que vayan llegando se vayan sumando. No sé, Noemí, si tú tenías un grupo, ya tenías una dupla o un trío con la Marce en el otro paralelo y se vinieron todos o te viniste tú sola. Sí, ya tenía, pero ¿te viniste tú sola o se movieron todos? Ah, ya, perfecto. ¿Y tenían tema asignado? Supongo que sí, porque la Marce también los había asignado. No aún, ya, perfecto. Respecto a eso, ¿ustedes qué días tienen asincrónico? Sí, lo que pasa es que, mira, nosotros hoy día, Tiare, tenemos 3 horas, ¿ya? Tenemos 3 horas de corrido. Y el día jueves tenemos 3 horas de corrido. La última hora del día jueves, que es la de después de almuerzo, que es el bloque que empieza a las 2, me parece, esa la tenemos asincrónica. Ya esa hora yo la dejo liberada porque es difícil hacerlos volver después de almuerzo y les doy esa hora. Y la clase del día miércoles, hoy día tenemos 3 horas por una cuestión de no saturación y de no hacer clases tan pesadas y tan largas que después también sean difíciles de descargar. Dejamos la última hora de hoy día algún espacio liberado. En el futuro, cuando no tengamos presentaciones, a lo mejor van a quedar los jueves liberados, pero mientras tanto, Tiare, hoy día los miércoles yo hago clase, me toca ir avanzando con los temas, ir haciendo las discusiones de los papers, y los días jueves tenemos las presentaciones en ese bloque que va desde las 11:35 hasta las 12:55. Ese es el día de las presentaciones. Y he dejado solo 2 presentaciones porque cada presentación tiene un tiempo de 25 minutos. El total del bloque son 70 minutos. Entonces, eso me va a dar espacio por si alguno de ustedes se pasara y me va a dar un margen de tiempo también después para yo hacer los cierres, los comentarios, las observaciones, en el fondo recoger la propuesta de ustedes para seguir retroalimentando desde la teoría y la práctica. ¿Ya? No, los que vienen llegando, miren, yo hoy día mandé, no sé cómo, ni me fijé, que esta es la lista actualizada. Noemí, ¿cuál es tu apellido? Noemí, 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 Noemí. Noemí, ¿y cómo supiste que tenía la clave de la... Acá estás, Noemí Antonio. Ni siquiera me fijé y llegué y copié la lista y la mandé, ¿ya? Quedaron 43 de ustedes. ¿Y cómo habrá quedado el otro paralelo? No sé cuánto movimiento hubo de aquí para allá y de allá para acá. Le voy a preguntar a la profesora Marcela Jarpa. Y no sé quiénes se fueron ahora tampoco. No sé, porque por lo menos a mí me llegó como un correo avisando de que iban a hacer unos cambios y un día sí me metí a ver mi horario y estaba todo cambiado. Entonces, por eso Chuta. llegué acá, pero no sé nada más. Ya. Sí, pues no sé quiénes se me fueron ahora. No sé quiénes partieron de la lista. Voy a tener que revisar todo. Al final de la clase voy a hacer un chequeo de nuevo de quiénes se fueron, porque puede que hayan algunos que se hayan inscrito. El Gustavo, ¿estás por ahí? No Sí, sé, profe. Sí, estoy Gustavo, acá. quiero ver si el grupo en el que tú te habías integrado se quedó, se fue, ojalá que se haya quedado. No sé si está por ahí quienes gentilmente le dijeron Gustavo que se, Sí. se viniera con nosotros. Francisca recién preguntó respecto a que no estamos asignados.
Ya, perfecto, ya. O sea, tu grupo permanece, ya. Permanece. Perfecto. Que era como el grupo ensamblado que se armó ese día en clase. Ya, perfecto. Entonces, Obvio. yo reviso, vuelvo a publicar el Drive para que las duplas que... sí, yo igual estoy esperando a que cambien el paralelo 2 nuevamente. ¿Cómo, Laura? ¿Tú estás aquí? ¿Te vas a ir al paralelo 1? No, profe, lo que pasa es que me habían cambiado al paralelo 1, pero ¿Ya? yo no puedo estar en el paralelo 1 porque tengo otros compromisos. Ya, perfecto. Entonces Entonces, tú estás como no en lista en este minuto. exacto, Acá, aparezco en el paralelo 1 yo. Laura Garrido, claro, no estás en mi lista. Pero tú estabas la semana pasada. Sí, Sí, sí estabas. entonces le mandé correo a la jefa de carrera y a la consejera ¿Ya? para que me solucionaran el problema y que me devolvieran al paralelo 2. Ya, correcto. Así que yo estoy en espera todavía, profe. Ya. La Fernanda Villagrán dice, yo estoy esperando que me cambien de paralelo, entonces estoy media perdida. Pero Fernanda, es como irte hacia el paralelo 1, ¿eso es lo que estás esperando? Ya, perfecto. Sí, ahí me dice la profesora Marcela Jarpa que no sabe con cuántos se quedó y que va a revisar y tenemos que hacer esta actualización porque las exposiciones van a depender mucho de las listas oficiales. Ya, perfecto. ¿Alguien más a ver si la Laura Garrido está esperando que la cambien para acá nuevamente? Ya, y la Fernanda está esperando que la cambien de aquí para allá. ¿Ya? Bien, pues. Habrá que darle tiempo a esto. Damaris hoy día en consejo nos explicó cuáles eran los motivos de estos cambios y entiendo que los motivos son estrictamente académicos. Por lo tanto, nos pidió así como máxima flexibilidad para afrontar estos cambios, pero la idea es que ustedes vayan resolviendo situaciones. Porque, por ejemplo, en el caso de Laura y Fernanda, que van a figurar allá, entonces Marcela probablemente va a buscar el mecanismo de darle la asignación de temas allá y resulta que van a estar acá o viceversa, ¿ya? Entonces, eso. Bien, voy a entonces mostrarles lo que quería discutir con ustedes hoy día y que está pensado también en las personas que van a exponer en lo próximo, ¿cierto? Esta semana y la próxima y en el futuro no muy lejano. Ya, esta es la presentación que está pensada en el trabajo con 3 textos más las bases curriculares. Esta es una presentación que recoge muchas de las cosas que discutimos el semestre pasado y que uno podría pensarla como en una continuación de esa discusión a propósito de que la necesidad de trabajar con los factores asociados a la comprensión lectora atraviesa todo el ciclo escolar porque efectivamente, ¿cierto? La necesidad de ir haciendo incremento léxico está presente como una necesidad plena de la enseñanza de la lengua. Y en ese sentido, esto es algo que discutimos el semestre pasado. Sabíamos efectivamente que el desarrollo de esta conciencia semántica que yo les expliqué la semana pasada, que se refería a esta capacidad que tiene el sujeto, ¿cierto? El sujeto lector de estar plenamente consciente de que existe, de que el vocabulario es una puerta que le permite acceder a el sentido de los textos. Y desde esa perspectiva uno debiera intencionar en el aula que los niños y niñas pudieran, por ejemplo, reflexionar sobre el significado de las palabras y sus relaciones. Entonces, la semana pasada hicimos harto ejercicio, así un pimponeo, que está en la clase que yo ya les subí, por si necesitan volver a verlo, respecto de cómo desde distintas disciplinas vinculadas al estudio del lenguaje
habían algunas que se encargaban específicamente de trabajar las palabras y sus significados. Y desde ahí es donde viene, por ejemplo, la construcción de diccionarios, ya que la construcción de diccionarios responde a esta necesidad de establecer, ¿cierto?, las palabras que componen un idioma y su significado. Y también veíamos que cuando con los niños aprendemos palabras nuevas en la sala, no solamente las aprendemos en su sentido definicional, en su definición, sino también en cómo esa palabra se dota de significado cuando está en un contexto, ¿ya? O cómo esa palabra es construida y cómo el significado está en la construcción de esa palabra. Entonces hablábamos de que hay varios mecanismos para ver qué significa una palabra mirándola por dentro. Entonces decíamos que las palabras tienen un lexema o raíz y unos morfemas, y que lo que varían son los morfemas, pero el lexema o raíz se mantiene, y en el lexema o raíz estaba el significado de la palabra. Y los morfemas le iban aportando, ¿cierto?, nuevos matices a esa palabra. La transformaban en un verbo, la transformaban en un sustantivo, la adjetivaban, ¿cierto?, la aumentaban, la achicaban, la ponían en plural, la ponían en singular, etc. Y solo iban cambiando los morfemas, pero la raíz o lexema se iba manteniendo. Y veíamos cómo era posible, a partir de una palabra que es flor, cuyo lexema es flor también, podíamos formar distintas palabras que tenían significado que estaba relacionado. Y también decíamos que la conciencia semántica se trabaja evidentemente unida al desarrollo léxico y también al desarrollo sintáctico, que es lo que vamos a ver en la segunda unidad. En la segunda unidad vamos a profundizar respecto de conciencia sintáctica, ¿ya? Y aquí están las cosas nuevas y aquí viene la teoría. ¿Qué se dice desde la teoría? Y por eso yo elegí 3 textos para discutir algunas ideas con ustedes hoy, que ustedes pueden ir, evidentemente, ¿cierto?, parando, haciendo observaciones, haciendo preguntas, si han leído los textos, haciendo un diálogo también desde sus propias interpretaciones de los textos. Parto con Hirsch. Hirsch, que es este texto, denme un minuto, es este texto aquí está, es este texto, La comprensión lectora requiere conocimiento de vocabulario del mundo, que es un texto del año 2007 que está publicado en la revista Estudios Públicos. Ese es el primer texto con el que vamos a trabajar. Luego está el texto de Moreno, que se llama Enseñar lenguas desde un enfoque léxico, que es un texto súper desde la didáctica. Prácticamente no hay teoría allí, sino que hay una propuesta didáctica para la enseñanza del vocabulario, del cual yo he elegido algunos ejercicios que pueden iluminar las exposiciones. Y está este texto de Stahl, que es específico respecto del vocabulario, y que se llama Las palabras se aprenden gradualmente mediante exposiciones múltiples, y que está publicado también en la revista de Estudios Públicos y que también es del año 2007. No, hay un error ahí, quedó pegado, ¿ya? Está publicado en Estudios Públicos, pero pertenece a otro número. Y luego está el texto de Moreno, perdón, el texto del Ministerio de Educación, que son las bases curriculares, que son los textos de referencia de esta clase. ¿Qué nos dice Hirsch? Déjenme agrandar. Hay 3 principios que tienen implicancias útiles para mejorar la comprensión lectora. El texto de Hirsch no es sobre vocabulario, es sobre comprensión lectora. Y el fin último de este autor es mostrar qué factores contribuyen a la mejora de la comprensión lectora. Y entonces es que él identifica, ¿cierto?, 3 elementos. El primero tiene que ver con la fluidez, que permite a la mente concentrarse en la comprensión. ¿Quién me puede explicar ese principio? ¿A qué se refiere? En que la fluidez permite concentrarse en la comprensión. ¿Qué significa? Que entre más fluidez es más fácil de codificar porque no tiene que estar mucho tiempo interpretando lo que está leyendo. Ya, sí, hay una pequeña cosa que yo corregiría ahí, ya. A mayor fluidez, ¿cierto?, mayor capacidad de decodificar, por lo tanto,
¿qué es lo que hacemos con la memoria de trabajo de este lector? La vamos desocupando para la interpretación, ¿ya? ¿Cómo se trabaja la fluidez? Solo leyendo y practicando. Sí, pues, haciendo mucha lectura. No hay otra. O sea, no es posible que un niño lea fluidamente si no tiene la oportunidad de leer, ¿ya? Si no está haciendo lectura, por ejemplo, aquí es donde para la fluidez lectora sirven mucho las lecturas corales como la lectura conjunta, por ejemplo, la lectura compartida, que son estrategias que van haciendo que el niño lea colectivamente, pero está leyendo. Y como está animado por el grupo, ¿cierto? El grupo está leyendo, si este niño comete un error, puede continuar la lectura a una situación menos intimidante que si lo tengo parado delante con todos sus compañeros mirando y él está, ¿cierto?, nadando contra el mundo tratando de leer un texto. Entonces, no hay otra posibilidad que leer, 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 trabajar cada vez con textos más complejos, con palabras, ¿cierto?, que tengan no sé, palabras con diptongos, ¿cierto?, palabras cada vez más extensas. Ya, lo primero que dice Hirsch es que la fluidez lo es todo en comprensión. Luego, él dice que el segundo factor súper relevante para la comprensión es la amplitud de vocabulario. Y dice que la amplitud de vocabulario aumenta la comprensión y facilita un mayor aprendizaje. Uno dice, pero esto es evidente. Claro, es evidente, pero no basta con que sea evidente. O sea, esto tengo que yo transformarlo en acción dentro de la sala de clases. Y el tercer principio que Hirsch reconoce como fundamental para la comprensión es el conocimiento del tema, que aumenta la fluidez, amplía el vocabulario y permite una comprensión más profunda. Entonces, en el texto lo que hace él es mostrar que ejercicios como estos que él denomina, ¿cierto?, volver a los niños como expertos en un tema, permite largamente que los niños lean repetidamente acerca de un tema. Cuando leen repetidamente acerca de un tema, las palabras les aparecen muchas veces. Si yo les daba el ejemplo la semana pasada con el béisbol, que está en uno de los textos, y dice, leemos noticias sobre béisbol, leemos las reglas para jugar béisbol, leemos la biografía de un beisbolista, y entonces aumentamos el conocimiento del tema, porque lo vimos desde variadas perspectivas. Pero además hay palabras que nos van apareciendo múltiples veces y entonces las vemos y nos familiarizamos con ellas, y a medida que los niños saben del tema, también, ¿cierto?, aumenta la fluidez lectora, que es distinto a que si yo tomo a un niño de segundo básico, de tercero básico, y le paso un texto sobre el cual él no sabe nada. Entonces, imagínense un niño de tercero básico que le pido que lea del libro de historia acerca de los mayas. Entonces, él empieza a leer sobre los mayas y le empiezan a aparecer una serie de palabras desconocidas. Nadie le explicó qué eran los mayas, quiénes eran los mayas, dónde vivían los mayas y por qué los estamos estudiando, y lo tiro a leer sobre los mayas. Evidentemente esa lectura, ¿cierto?, va a ser una lectura donde no hay predominio del conocimiento del tema, por lo tanto, se afecta la fluidez y el vocabulario está en tensión con el contexto. Entonces, primera idea, fuerza de Hirsch, es esta. Y entonces, lo que nos corresponde a nosotros es focalizarnos en el segundo de estos tres principios, en el número 2, que es la amplitud de vocabulario. Y este es un texto de un profesor, que yo lo tomé de un blog cualquiera de un profesor, que dice lo siguiente. Están cursivas porque se supone que representa, ¿cierto?, la voz de este profe. Dice, me llega un dato. En un grupo de 200 alumnos enfrentados a la selectividad, ni uno solo conocía la palabra pródigo. A la selectividad, es decir, a la selección de buenos estudiantes en el sistema escolar. A eso está hablando de la selectividad. Ni uno solo conocía la palabra pródigo. 2 estudiantes de ese grupo, sin embargo, sí que supieron dar razón de la palabra misántropo. El porcentaje es de un 1%, o sea, de los 200, ninguno conocía la palabra pródigo y 2 conocían la palabra misántropo. Por lo tanto, el porcentaje es de un 1%,
que se dice pronto. Y estamos hablando de selectividad, donde los alumnos ya han sido previamente cribados entre la grey estudiantil. Son los que van a cursar estudios universitarios. No todos aquellos que estudian llegan a este estadio. Por tanto, el dato es más revelador si cabe y escalofriante, dice este profesor. Entonces, este es un dato para entender que efectivamente el vocabulario en este caso está siendo súper escaso para estudiantes que están viviendo un proceso donde se les hace seleccionado entre los mejores. ¿Y por qué también elegí este texto? Porque tiene una expresión súper interesante que dice: los alumnos ya han sido previamente cribados de entre la grey estudiantil. ¿Qué quiere decir eso? Cribados entre la grey estudiantil. ¿Alguien sabe lo que es cribar? Porque está como verbo ahí. Yo pienso que es como seleccionado, ¿Ya? ¿Y qué es lo que es grey? como entre el grupo, creo. Entre el grupo. Exactamente, exactamente. Ese es el sentido en que está utilizando, ¿cierto?, este profesor que está tan iracundo aquí, haciendo alusión a que los estudiantes, estos decentes estudiantes, no conocían la palabra pródigo, que es una palabra no tan compleja del idioma, yo diría que más incluso que misántropo. Entonces, cribar es efectivamente, como alguien lo señaló ahí, es una palabra que proviene como del mundo de la ganadería, que tiene que ver básicamente con separar aquellas cosas que son las partes, por ejemplo, más finas de la lana, de aquellas que son más gruesas y son desechables. Así lo está usando en este contexto, ¿ya? Entonces, aquí está el texto completo, si ustedes, porque la diatriba de este profesor sigue bajo el texto que se llama amplitud de vocabulario, ¿ya? Y ahí está el dato, ¿ya? Y él hace aquí toda una disquisición acerca de la importancia del vocabulario, ¿ya? Es un blog de un profesor que escribe acerca del tema de la amplitud de vocabulario. Ya se los dejé igual allí, porque está bien interesante desde el punto de vista de cómo está escrito. Pero vamos a los datos. Datos tomados de las lecturas, por cierto. ¿Qué nos dicen los datos acerca de la importancia del vocabulario en la comprensión lectora? Primero, los datos nos dicen, y están encadenados hacia abajo, si ustedes se fijan, están encadenados hacia abajo porque son dependientes unos de otros. Primero, que la posibilidad de entender el significado global de un texto está supeditado al conocimiento de al menos un 90% de las palabras que éste contiene. Entonces uno dice, wow. O sea, el que yo pueda entender la globalidad o la totalidad de un texto depende de que yo conozca al menos el 90% de las palabras que ahí están. Lo que quiere decir en buen chileno es que si yo desconozco la mayoría de las palabras en que están, ¿cierto?, escritos los textos, no tengo ni una posibilidad de acceder a ellos. A menos que yo esté, y debe haberles pasado a ustedes muchas veces, que les toca leer un texto, por ejemplo, de filosofía, que tiene muchas palabras complejas y usted está con un diccionario al lado porque tiene la estrategia. Lo busca, la subraya, ¿cierto? Por eso les puse la imagen al lado del libro, todo subrayado. Pero si yo hago esto con un niño de tercero básico, de cuarto básico, le doy simplemente el libro de historia, le pido que abra el libro de historia y que se ponga a leer así, en frío, sin ningún tipo de calentamiento previo, es muy probable que el vocabulario de ese texto constituya el primer encontronazo que tiene un estudiante para poder comprender un texto. Recuerden que esta asignatura en que nos encontramos en esta vuelta se llama comprensión y producción de textos 1 y 2. Y cuando pasemos al semestre siguiente y veamos comprensión de producción de texto 2, vamos a dar por supuesto que para los procesos
comprensivos propiamente tal, cuando veamos la comprensión desde las destrezas, ¿cierto? Y las capacidades cognitivas, vamos a dar por sentado que el vocabulario es fundamental para la comprensión. Si no conoce las palabras, se afecta directamente la adquisición de nuevos aprendizajes. Mientras más palabras conocemos y usamos, nuestra capacidad de dominar el mundo se incrementa y como consecuencia aprendemos más y mejor de él. Si yo le pido en la vereda inversa a los niños que escriban sobre un tema y primero no hago un mapa conceptual, no hago una lista de conceptos clave, no hago, ¿cierto?, ningún levantamiento del tema, es como si yo en este momento le dijera, mire, usted tiene hasta las 5 de la tarde para escribir un ensayo acerca de la importancia del vocabulario en la comprensión lectora, y todos los datos que usted tiene de este tema son las 2 diapos que acabamos de ver. ¿Ya? ¿Con qué llena un ensayo? Y le digo una carilla y media. ¿Ya? Entonces, en la conceptualización, el desconocer la mayoría o un grupo de palabras de un texto no permite que accedamos a él. Y en contraste, cuando leemos y nos encontramos con una palabra desconocida, y su significado no puede ser despejado por el contexto, es decir, mira lo que dice antes y mira lo que dice después y tratemos de ver qué significa esta palabra, la fluidez decae. O sea, si ustedes se fijan, es como un efecto bola de nieve que va de vuelta cuando decíamos la fluidez, ¿cierto?, aumenta la comprensión lectora, el vocabulario aumenta la comprensión lectora y el conocimiento del mundo aumenta la comprensión lectora. En el sentido inverso, la escasez de vocabulario disponible en un lector, ¿cierto?, la fluidez lectora y el no conocer del tema sobre el cual estoy leyendo tiene un impacto, una asociación directa en la lectura, ¿ya? Y el impacto es rastreable, según varias investigaciones, a lo largo de todo el ciclo escolar. De hecho, el trabajo con vocabulario intenso, con conciencia semántica, se debe partir en la educación preescolar. La gente de educación preescolar odia ese concepto. En la educación inicial, ¿ya? Y eso tiene un efecto, el vocabulario tiene un efecto, incluso hasta cuarto básico, rastreable allí, ¿ya? El que los niños estén expuestos a buenas prácticas lectoras en la primera infancia tiene un efecto más arriba. Entonces, datos duros. ¿Qué dice la investigación? Esto. Y desde esta perspectiva, usted toma decisiones entonces de qué tipo de ejercicios va a hacer, por qué los está haciendo y qué efecto espera de esos ejercicios. Nada es al azar. Y entonces, ustedes saben que el tema de la fluidez lectora se ha convertido hoy día en Chile en un desafío. Y usted ve que estas cosas están encadenadas. A mayor vocabulario, mayor fluidez lectora. Y la fluidez lectora y este diccionario mental se van potenciando sinérgicamente en beneficio de la comprensión. O sea, fluidez y vocabulario van así entrelazados en la comprensión. Y aquí les he dejado un video que refuerza la misma idea y que emerge en el programa, ¿cierto?, de lectura en primero básico y que va mostrando estas prácticas de... Ya. Y hay varias estrategias, la lectura independiente, por ejemplo, hay otros videos donde se habla de lectura compartida. Miren, aquí hay datos. Estos son los datos con los que siempre un profesor debiera trabajar. Si los alumnos ya leen en forma independiente un libro adecuado, es aquel en el que son capaces de leer al menos el 95% de las palabras en el texto con precisión, para que así al leerlo no produzca una desmotivación en el estudiante. O sea, además nos están poniendo sobre la mesa que esto tiene un efecto en la motivación. Entonces, un profesor, ¿cierto?, debiera estar permanentemente trabajando con datos. Por eso que les he dejado ese link que refuerza esta idea, pues la relación entre fluidez y vocabulario. Y Hirsch al respecto señala
que el incremento de vocabulario suele ocurrir, y esto lo saben ustedes súper bien, porque vienen de allí, como consecuencia de una inmersión profunda en el mundo de las letras. ¿Ya? Miren lo que está diciendo Hitch, o sea, es absolutamente necesario que el niño pueda, primero, conocer todas las letras, conocer cómo se articula el código de su lengua, conocer, ¿cierto?, cómo las palabras, cómo las letras funcionan, ¿ya? Recuerden que la C, por ejemplo, funciona de una manera ante la A, ante la O y ante la U, y funciona de una manera distinta ante la I y ante la E. Generan sonidos distintos. Y la C y la A, que es K, CO y Q, son tremendamente complejas para un niño porque tiene que distinguirlas de la K, con K de kilo, y el el Q tiene que distinguirlo de la Q propiamente tal. Entonces, la inmersión en el mundo de las letras, dice Hirsch, es fundamental, y por lo tanto, el desarrollo del código que ocurre en los 2 primeros años, piensen ustedes que este curso está pensado de tercer año básico para arriba, pero no es menor que nosotros en tercero básico en las escuelas públicas recibimos niños no lectores, pues. Hay niños no lectores. Entonces, cada vez que nos encontremos palabras nuevas, el consejo, dice Hitch, es rescatar su significado, volver a leer la secuencia donde está esta palabra para dotarla de sentido y para apropiarse de ella. O sea, no es correcto, y esto se los digo para los que tienen que hacer ejercicios y mostrarlos a sus compañeros, no es correcto o no tiene efecto el que yo les dé, por ejemplo, una leyenda. Leemos toda la leyenda y luego sacamos algunas palabras a posteriori que no las conocíamos. Esas palabras las buscamos en el diccionario y allí se termina la actividad. Y construimos un diccionario durante el año con, no sé, 150 palabras que emergieron de las lecturas. ¿Qué dice la teoría al respecto? Que eso no tiene ningún efecto. Que si yo no vuelvo, después de que la busqué en el diccionario, no vuelvo a la lectura y vuelvo a lo que dice acá, a la secuencia textual donde está la palabra, y discuto acerca de la palabra, ¿cierto? Hago una imagen mental respecto de la palabra, veo cómo podría funcionar en otro contexto, eso no tiene ningún efecto. Hacerlo así no tiene ningún efecto. Y es tal que es el que escribe este texto acerca de las múltiples exposiciones ante una palabra nueva, refuerza esta idea, ¿ya? Él nos señala que el alumno retiene mejor el significado de las palabras si las encuentra y las utiliza repetidas, en repetidas ocasiones y distintos contextos. Recuerden que él decía que incluso nos tira un número, dice, ¿cuántas exposiciones debe tener el niño ante una palabra? ¿Alguien recuerda eso? ¿Yo lo dije o lo leyó? Eran como 12, ¿no? Eran como 12, sí. Mínimo te tienes que tropezar 12 veces con la misma palabra. Si no, ocurre, ¿cierto?, el olvido. Po. El no uso genera olvido. Es como si yo les digo, a ver, la semana pasada yo les di 3 palabras. Les di petricor, les di inmarcesible y les di arrebol, ¿ya? Y usted puede estar pensando en este momento, ¿qué es lo que era inmarcesible? Ah, porque arrebol era esta cuestión de las nubes. Y petricor dimos hartos ejemplos porque era una figura más bien sensorial. Pero ¿qué es lo que era inmarcesible? Claro, yo me pregunto, ¿alguno de ustedes tuvo la posibilidad en una semana en que no nos vimos de usar una de estas 3 palabras? Hoy día, uno después de la lluvia podría haber ido al cerro y sentir el petricor. Hoy día en la tarde probablemente con estas nubes así cumulonimbus que tenemos, va a haber un cielo arrebolado. Pero si uno no las está usando, la verdad es que es muy difícil que nos apropiemos de ellas. Y cuando la gente es grande como ustedes, puede vivir esto que se llama el fenómeno de la punta de la lengua, pues como decir, chuta, yo sé lo que significa, espérate, lo tengo en la punta de la lengua. Es un fenómeno psicológico, el de la punta de la lengua.
Pero eso no sirve de nada si efectivamente no damos con el significado de la palabra. ¿Qué dice la investigación al respecto? 4 encuentros con una palabra no mejoran de manera significativa, pero 2 encuentros sí lo hacen. Y esto está ultra estudiado, o sea, no es como que Stahl se tiró un número hacia el cohete, ¿cierto? Sino que efectivamente está estudiado que 2 encuentros mejoran significativamente la comprensión de lectura donde está esa palabra, ¿ya? ¿Cuáles son los supuestos? Y aquí súper atentos para entender esta lógica. ¿Cuáles son los supuestos sobre los que trabaja Stahl? Primero, ya lo hemos discutido. Conocer de manera completa y con flexibilidad una palabra implica comprender su significado. Implica comprender el significado de esta palabra. Y cómo esta palabra, el uso de esta palabra, cambia en distintos contextos. ¿Ya? Cambia en distintos contextos. Entonces, por ejemplo, yo les digo, la palabra colectivo, colectivo. En este momento usted está haciendo una imagen mental. Y podemos diferir en esas imágenes mentales. Si yo le digo, tomé el colectivo, inmediatamente usted ubica esa palabra en un contexto y dice, estaba en el paradero, porque no tomo el colectivo dentro de mi casa, estaba en el paradero y vino este transporte público, colectivo. Pero si yo les digo, ¿cierto?, que hay un recurso de protección contra el colectivo Las Tesis, inmediatamente la palabra colectivo, ¿cierto?, se dota de un significado distinto. Y entonces colectivo, que es una única palabra, va a adquirir significación o se va a semantizar dependiendo del colectivo, ¿cierto?, del uso. Y si yo le digo, ojo, que voy a dejar aquí el stick fig en una sala de clases, pero ojo que es colectivo, ¿qué quiere decir? Un stick fig colectivo. Lo podemos usar todo. Que lo podemos usar todos, ¿ya? Que no es de nadie en particular y que está disponible para quien lo necesite, ¿ya? Entonces, ese ejercicio uno lo entiende como lector adulto, pero el niño que está haciendo todo este esfuerzo por decodificar, por acceder al significado del texto, muchas veces no es consciente de que la palabra en ese contexto funciona de una determinada manera. Por eso es que se trabaja la conciencia semántica. Se hace consciente al niño de que esa palabra me la topé aquí, me la topé allá, y en ambos lados eran cosas distintas, ¿ya? Y que el contexto, ¿cierto?, determina el uso. Esto es como, yo no sé si ustedes en algún momento, en alguna asignatura, vieron el tema del signo lingüístico. ¿Vieron el tema del signo lingüístico, significante, significado? ¿No? ¿Pasaron por ahí en algún minuto? Sí, profe, lingüística lo vimos. Ya, perfecto. Cuando decimos que el signo lingüístico tiene, ¿cierto?, una naturaleza fónica, que es esta representación, que es el significante, ¿ya?, que es árbol, ¿ya?, A, O, I, y una imagen mental que se dispara, que es el significado. Lo mismo, ese mismo conocimiento es el que yo llevo a la sala de clases, para hacerle ver a los niños que, por ejemplo, hay palabras cuyo significante no cambia. Burro, por ejemplo. Burro. ¿Ya? O no cambia, que es el componente fónico del signo lingüístico, pero el significado va a cambiar solo dependiendo del contexto. Entonces yo puedo decir burro, el animal cuadrúpedo, puedo decir burro, alimento, un burrito, me voy a comer un burrito, y puedo decir burro como insulto, ¿ya? Palabra tal ligada al mundo escolar. Recuerden ustedes que a los niños antes los castigaban, los mandaban a un rincón y le ponían orejas de burro, porque se considera que el burro no es un animal, en el conocimiento popular, no es un animal particularmente habiloso,
¿ya? No sé de dónde viene esa conceptualización, pero eso es lo que hemos heredado. Entonces, ¿cuál es el primer supuesto de Stahl? Es que conocer una palabra implica conocer su significado, pero también la flexibilidad en que esa palabra aparece en los distintos contextos. Segundo supuesto, para conocer esta palabra necesitamos un conocimiento definicional o conocimiento de la relación lógica en la que se inscribe esa palabra, ¿ya? Por ejemplo, a la categoría o clase que pertenece. O sea, necesitamos un conocimiento que es la definición, qué significa esa palabra, pero también qué tipo de palabra es. Porque si es un sustantivo, ¿cierto? Tiene determinadas características gramaticales. Si es un adjetivo, tiene determinadas características gramaticales. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles son las características de un adjetivo? Así, tírenlo nomás, yo sé que lo vamos a ver en la unidad que viene, pero ¿qué características tiene un adjetivo? Darle una cualidad a algo. Darle una cualidad a algo, ¿ya? Darle una cualidad. Eso en el adjetivo calificativo, porque recuerden ustedes que hay adjetivos numerales, ordinales, posesivos, demostrativos, y que están siempre funcionando al lado de un sustantivo. Lo posicionan, ¿ya? Entonces yo digo, no sé, digo, este envase, ¿ya? Ese envase, aquel envase, le dan un dueño, mi envase, tu envase, nuestro envase, ¿ya? Le dan un adjetivo, envase, no sé, puede ser duro, es un plástico duro, envase duro, etcétera. Entonces, también implica un conocimiento del manejo de la lengua. Esta palabra que tenemos aquí, niños y niñas, ¿qué tipo de palabra es? Es un sustantivo, ya. Y si es un sustantivo, ¿qué adjetivos podemos elegir para complementarlo? Y esos son los ejercicios que vamos a ver después en gramática, que son ejercicios que propone Casani, por ejemplo, que son de amplificar una palabra sumándoles elementos que la definan. Y el tercer supuesto sobre el cual trabaja Stahl es que adicionalmente a todo lo anterior necesitamos comprender cómo se adapta el significado a los diversos contextos, que es algo que es transversal a los tres elementos. Y entonces, a esto es lo que Stahl denomina conocimiento contextual, ¿ya? La palabra, qué significa, cómo funciona, si yo la pongo aquí, si yo la pongo acá, si yo la cambio, etcétera, conocimiento contextual. Y este conocimiento contextual implica, ¿cierto?, que los niños estén expuestos a la palabra en múltiples contextos. Que la palabra les aparezca en múltiples contextos, ¿ya? Incluso sin instrucción, los niños van a aprender más sobre esa palabra que los estudiantes que la vean en un solo contexto, ¿ya? Entonces, estamos permanentemente trabajando palabras, pero esas palabras las vamos poniendo en contextos distintos. Entonces, cuando Stahl dice 4 exposiciones a la palabra no tienen efecto, 12 exposiciones sí, está suponiendo que no es que le aparezca 12 veces la palabra utilizada en la misma oración, sino que esa palabra aparece aquí, aparece allá, aparece en el título, luego aparece abajo, aparece acompañada de un adjetivo, a veces no. Entonces, segundo supuesto es el conocimiento contextual. Y desde esta perspectiva emerge la didáctica, ¿ya? Cuando usted tiene los datos, y los datos le han hablado, como en este caso, los datos le dijeron a usted que el 90% del acceso a un texto va a depender de cuántas palabras vamos a leer para llegar al significado global. Cuando los datos a usted les han dicho que sacar una pura palabra de una lectura no sirve de nada, ¿ya? Estamos llenos de ejemplos de eso. Cuando los datos a ustedes le han dicho que las palabras tienen que aprenderse en múltiples contextos, emerge la didáctica, que es la propuesta del rol del profe, ¿ya? Que, entre otras cosas, aumenta el vocabulario de esos niños así, provee oportunidades de andamiaje para experimentar con el lenguaje, ¿ya? Ejemplos de andamiaje, denme uno al tiro aquí y ahora, para experimentar con el lenguaje.
que hayamos trabajado intensamente el semestre pasado? Que era una estrategia, la estrategia con la que cerramos el semestre. Jolivet, La lectura compartida. la lectura compartida. ¿Ya? La lectura compartida. Otra más, lectura compartida no es de autoría de Jolivet. ¿Cuál es la de Jolivet que vimos? Interrogación de texto. Interrogación de textos. Eso es oportunidades de andamiaje. ¿Por qué se llama andamiaje? Porque yo no dejo al estudiante solo haciendo la actividad. Es decir, no le digo ya, cada uno entonces tiene su libro de texto, vaya a leer y eso sería, ¿ya? Sino que voy haciendo con los estudiantes y poniéndole los palos a este puente que sé que él va a ir necesitando para ir avanzando, ¿ya? Entonces, desde la didáctica, el rol del profe en la enseñanza y potenciación del vocabulario está en hacer andamiaje, ¿ya? Saquemos una palabra, veamos qué hacemos con esta palabra, leer buena literatura a los estudiantes, exponerlos a buenos textos, ¿ya? Por ejemplo, leer con ellos poemas, leer con ellos pequeños cuentos clásicos de la literatura, leer con ellos, ¿cierto?, trabalenguas y hacerlos jugar con trabalenguas, etc. Identificar las palabras adecuadas para trabajar en el contexto. No necesitamos que cada una de las palabras que forman un texto las estemos diciendo, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Sino que seleccionemos algunas de ellas que nos parece interesante destacarlas con ellos o analizarlas. Conversar también amplía el vocabulario. Hacer referencia. ¿Qué hiciste el fin de semana? ¿Ya? Cuéntanos cómo estuvo tu fin de semana. Y hacemos a los niños hablar. Hacer referencia también al lenguaje usado por buenos autores. ¿Te fijaste cómo lo dijo? Mira, dijo, la noche está estrellada y titilan azules los astros a lo lejos. Eso dijo Neruda, ¿ya? Entonces, ¿te fijaste lo que dijo? ¿Qué es lo que está diciendo? Que uno está mirando las estrellitas y las estrellitas como que parpadean. ¿Pero te fijaste cómo lo dijo? ¿Qué significaba entonces titilaban? Titilan azules los astros a lo lejos. ¿Y qué son los astros? ¿Ya? Y luego les digo, mira, vamos a leer ahora aquí una noticia donde dice, tiembla el reinado del máximo astro del fútbol chileno. Y es una noticia acerca de Vidal, ¿cierto? Y sus cuitas futbolísticas, ¿ya? Y entonces, ¿qué significa la palabra astro acá? Si Neruda dijo que titilaban azules los astros a lo lejos, y tú me dijiste que eran estrellas. ¿Qué significa acá? ¿Ya? Eso. Entonces, dígame. Eso es como hacer que el niño infiera y él solo pueda deducir el significado. Sí, porque en el primer ejercicio, cuando trabajamos con el texto de Neruda, cuando decía titilan azules los astros a lo lejos y los niños, por ejemplo, no sabían lo que era astro, ahí lo buscamos, po. Ahí lo buscamos, conversamos sobre la palabra. Entonces, mi propósito ahora es que la palabra astro les venga apareciendo, y les venga apareciendo, y les venga apareciendo, ¿ya? Entonces, les doy una tarea de historia acerca del sol, y ellos tienen que escribir una definición del sol que incorpore la palabra astro, ¿ya? Porque también se habla del astrosol, ¿ya? Bueno, de ahí viene el concepto de astrología y todo el asunto. Pero que sería como una familia léxica, astrología, ¿ya? Astronomía también. Dos ciencias, una ciencia y una pseudociencia que están tan alejadas que derivan de un mismo morfema. Ya, entonces, claro, la primera vez, si no lo conocían, lo explicamos, la buscamos, la definimos, la conversamos, y luego entonces, ¿qué significa cuando hablaba de las cuitas futbolísticas de Vidal y lo llaman el máximo astro del fútbol chileno? ¿Qué significa allí? ¿Ya? ¿Es una estrella? ¿Y por qué decimos que es una estrella? Que Vidal es una estrella, ¿ya?
Entonces, desde la perspectiva didáctica, use palabras aprendidas en sus clases y en las interacciones diarias con los alumnos. Despierte el interés en los alumnos por conocer el significado de las palabras nuevas. Por ejemplo, usted les dice, necesitamos ser súper empáticos los unos con los otros, porque solo así vamos a poder tener una sana convivencia. Y resulta que los alumnos no entienden el concepto de empatía, que es un concepto difícil, súper difícil. Empatía es un sustantivo abstracto, y los sustantivos abstractos son particularmente difíciles de explicar, ¿ya? Es como que, si yo les digo en este minuto, a ver, ¿quién se atreve? Si yo les digo, defínanme patria, ¿qué es la patria? El sustantivo máximo, sustantivo abstracto por excelencia. ¿Qué es lo que es la patria? Usted está pensando en este minuto, el territorio, el conjunto de personas, los símbolos, los límites geográficos, la cultura de un determinado lugar, sus raíces. O sea, piense en todo lo que hay detrás de patria. Para usted, patria puede ser una cuestión física, el territorio. Para mí, patria puede ser un cliché, una cuestión que en realidad no me representa para nada, pero sé que es un concepto que la gente utiliza en una cuestión más bien nacionalista. Entonces, los sustantivos abstractos son particularmente difíciles de conceptualizar. Y cuando yo les digo a los niños, por ejemplo, ya, nos vamos a proponer ser súper empáticos este semestre, a los niños de tercero básico. ¿Qué es ser empático? Ya, entonces la definición clásica que la mayoría de la gente dice es ponerse en el lugar de otro. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace con un niño de primero básico? Hacerlo ponerse en el lugar de otro, si el niño de primero básico todavía está transitando desde una etapa donde está abandonando el egocentrismo, ¿cierto? Lo mismo con otros sustantivos abstractos, cuando usted dice, a ver, definamos qué es lo que es esperanza. ¿Ya? Claro, es difícil. Entonces, también palabras que están en la cotidianeidad y que son difíciles, ¿ya? Que son difíciles, ¿ya? Cuando uno dice, tenemos que ser buenos con nuestro prójimo, ¿qué significa prójimo? Y los profesores que usamos un lenguaje formal en el aula, muchas veces estamos usando sustantivos abstractos y verbos que los niños no tienen tanta claridad de qué significan. Por ejemplo, tienen que trabajar colaborativamente, les decimos a los niños. Esa es una de las partes que va a ser evaluada. Trabajo colaborativo. ¿Qué significa colaborativamente? ¿Que yo te colaboro a ti porque tú estás haciendo el trabajo y yo te ayudo? ¿O que yo estoy haciendo el trabajo y tú me ayudas? Ya. Entonces, interacciones diarias con los estudiantes están llenas de palabras cuyos significados son más bien grises para los estudiantes. Exponga a los estudiantes a diferentes textos que incluyan palabras, la palabra que están aprendiendo. Motívelos a usar palabras recientemente conocidas en sus escritos y sus conversaciones. Eso es lo que dice Stahl desde la perspectiva de la didáctica, de cómo se enseña en el aula o cómo se trabaja el vocabulario. Moreno nos da ejemplos. Moreno Ramos, que es un texto del 2004, ¿cierto? Que es el enfoque de la enseñanza de la lengua desde el léxico, nos da ejemplos. Este es un texto que supone toda la teoría anterior y que va proporcionando ejemplos. Entonces, Moreno nos dice que hay un diálogo pedagógico, debe haber un diálogo pedagógico. Estas son como las 3 ideas fuerzas que hay en el texto de Moreno, el resto son puros ejemplos. Hay un diálogo pedagógico para desentrañar el significado de las palabras desconocidas y acceso al texto a través de resúmenes y síntesis del mismo. Entonces dice, esto corresponde a un diálogo pedagógico. Y lo que yo tengo que estar procurando es que las palabras estén allí, que podamos acceder a ellas, por ejemplo, haciendo resúmenes y síntesis de los textos, ¿ya? Poniéndoles otro nombre, por ejemplo, un cuento. ¿De qué otra forma se podría llamar esta historia? ¿Ya? Y aquí algo súper importante. Y aquí está la primera
conceptualización didáctica. Él reconoce 3 tipos de vocabulario en un estudiante. El vocabulario pasivo, el vocabulario potencial y el vocabulario activo. Y dice que lo que hay que hacer es ir moviendo el vocabulario pasivo al vocabulario potencial y al vocabulario activo. Ese es el trayecto que debiera seguir un profe. Entonces, uno debiera identificar vocabulario pasivo. Palabras que son desconocidas. Eso es el vocabulario pasivo. Para transformarlo en vocabulario potencial o identificar este vocabulario potencial, palabras que conocen o han oído alguna vez, pero que no emplean. Por ejemplo, los niños llegan al colegio todos los días lunes, ¿cierto? Y en la formación, el inspector o la directora todos los lunes les dice a los niños más pequeños este concepto que yo he utilizado. Ya, esta semana nos vamos a proponer ser súper empáticos y solidarios los unos con los otros, ¿ya? Entonces, ese niño escucha, todos los lunes escucha en el discurso más o menos las mismas monsergas de parte de los profes, monsergas, ¿ya? Ocupé una palabra, monsergas de los profes, y entonces ese vocabulario está ahí. El niño no sabe muy bien qué significa, sabe que tiene que escuchar este discurso y nunca emplea las palabras. Y escucha que la profe también a veces las emplea, pero él no las emplea. El niño no dice, chuta, quisiera saber cómo ser más empático, ¿ya? Y un tercer vocabulario que es el de uso común de los estudiantes, ¿ya? El de uso común. Entonces, ¿cuál es la labor didáctica del profe? Es ir empujando a que el vocabulario pasivo, que son las palabras desconocidas, se pasa a este vocabulario de palabras que los niños escuchan, pero que no saben muy bien qué significan, y esas palabras luego se transformen en palabras de uso activo. Y pone este monito, ¿ya? Hace allí, este es un cuadro más largo que está en el texto, por ejemplo, dice, vocabulario pasivo, ritual. Ya, ritual. Vocabulario potencial, cavernícola. ¿Por qué? Porque los niños ven monos animados, porque hay un videojuego y creemos que, porque vimos una cosa en historia donde hablaba de los orígenes de la agricultura, por ejemplo, y vocabulario activo, mano, agresión. Entonces, lo que debiéramos hacer es ir incorporando, ¿cierto?, intencionadamente actividades donde este vocabulario se vaya moviendo de una columna a otra. Y aquí está lo que me preguntaba una de las expositoras de mañana. Entonces, Moreno da hartos ejemplos y hartos ejercicios. Y los clasifica en 3 grupos. Dice, hay ejercicios que son los típicos, los tradicionales que se han hecho siempre en la sala de clase, y los lista. Hay otros ejercicios a los que les llama, ¿cierto?, los ejercicios lúdicos, donde yo puedo incorporar el juego. Y hay otros que se llaman de constelación. Entonces, da muchos ejemplos para cada uno de ellos. Entonces dice, por ejemplo, los que están siempre en la tradición escolar. Clasificar el vocabulario según la clase de palabra o parte de la oración. En esta lista vamos a poner todos los sustantivos, en esta lista vamos a poner todos los adjetivos y en esta lista vamos a poner verbos. Miren, yo voy a hacer un ejercicio con ustedes en este minuto para que esto no quede así tan en el aire. Entonces les voy a mostrar una imagen. Ciclo del agua. Déjenme anotar. Sin texto. Solo la imagen, solo quiero una imagen. No la quiero con texto. Entonces voy a usar esta, que es una imagen más o menos bonita. Lo voy a agrandar para que ustedes la puedan ver bien. Esto no funciona muy bien con profes de educación básica como ustedes, pero en fin, es para mostrarles cómo se hace este ejercicio. Entonces, yo les presento a los niños y niñas esta imagen. Y ustedes me tienen que ir diciendo, voy a anotarlas, déjenme buscar mi portamina. Ustedes tienen que irme diciendo qué palabras
debieran aparecer asociadas a esta imagen? Vamos. Condensación. Condensación, ya. ¿Cuál más? Los números. Evaporación. Evaporación, súper bien. Todas las palabras que ustedes crean que debieran ir en un texto como este. Ciclo. Ah, bueno, ahí dice Ciclo, ciclo. muy bien, ciclo. ¿Qué más? Precipitación. Precipitación, muy bien. ¿Qué más? Díganme, piensen todas las cosas que diría un niño mirando esta imagen. Todas las palabras que... Nubes. Nube, Río y lluvia, profe. lluvia, alguien dijo precipitación, pero pongamos lluvia también. ¿Ya? Río también se ve. ¿Cuál? Río, ¿o Río, no? ¿Es un muy río? bien. Sí. Río también. ¿Ya? No por nada está marcada la ruta del río. Ya. Me han dicho hasta ahora condensación, evaporación, ciclo, precipitación, lluvia también, nubes y río. ¿A qué categoría gramatical pertenecen todas las palabras que me dijeron? Condensación, son sustantivos, adjetivos o verbos. Evaporación, condensación, ciclo, precipitación, nubes, río, lluvia. ¿Son sustantivos, son adjetivos o son verbos? Sustantivos. Son sustantivos. Todos los que me han dicho son sustantivos. ¿Por qué es importante que yo sepa que son sustantivos? Porque lo que tendríamos que construir con los niños aquí es un texto descriptivo. Y un texto descriptivo requiere, ¿cierto?, muchos sustantivos que nos digan cómo son las cosas. Ahora, como no dijeron ningún verbo, yo les voy a volver a leer las palabras y ustedes me van a decir cuáles de las que están aquí se pueden también transformar en verbos que nos permitan construir este texto. Se las vuelvo a decir. Condensación, evaporación, ciclo, precipitación, nubes, lluvia, río. ¿Cuáles se pueden transformar en verbos? A partir Evaporación. de Las que evaporación, terminan por en evaporar. ción. ¿Ah? Precipitación, hay una Sí, más. y condensación. Y condensación. Condensar. O sea, las que terminan en ción. Como... Las que terminan en ción. Muy bien, muy bien. Eso tiene una explicación gramatical. Ya, entonces usted me dice, evaporar, condensar y precipitar. Nubes no tenemos cómo, río no tenemos cómo, lluvia, ¿cierto? Podríamos decir llover también, ¿ya? Ciclo, no existe el concepto ciclar, no existe, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes se fijan, nosotros podríamos construir este texto a partir de palabras que tienen un lexema o raíz del cual podemos hacer verbos derivados también. Y entonces yo le podría decir a los niños, ya, miren, vamos a poner sustantivos, adjetivos, y ¿qué adjetivo se les podría ocurrir que aparezca en esta imagen? ¿Algún adjetivo? Húmedo. Húmedo, ya, que podría ser un sustantivo también como humedad, pero dejémoslo como húmedo. Entonces, yo les escribo en la pizarra a los estudiantes todas estas palabras que ellos mismos dijeron. Y con estas palabras, que es un vocabulario específico, ¿cierto?, de la situación que yo les estoy presentando, ellos arman el texto. Y miren todo lo que tienen para construir el texto. Entonces ahora lo que yo tengo que hacer es pensar en por qué un compañero nuestro dijo río. ¿Qué tiene que ver el río acá? ¿Ya? Entonces, claro, este texto está facilito porque está con las flechas, facilito para nosotros, no para un niño de tercero básico, al que yo le presento este texto en mudo, en mudo. Y primero levantamos el vocabulario, vemos que hay palabras que nos pueden funcionar como sustantivo y también nos pueden funcionar como verbo. Vemos que hay palabras que nos pueden funcionar como sustantivo y también nos pueden funcionar como adjetivo, porque podemos decir húmedo, ¿ya?
que es un adjetivo, pero podemos decir humedad, que es un sustantivo, ¿ya? Y les permito a ellos que usen las palabras con la categoría gramatical que requieran. Entonces alguien puede decir, ¿cierto?, la evaporación o el proceso de evaporar. ¿Ya? Si ustedes se fijan, eso es el ejercicio clásico al que alude acá en su texto Moreno, y que dice clasificar el vocabulario según la clase de palabras o partes de la oración. En vez de hacerlo, yo les tiro un texto y digo, clasifique, tire palabras, les muestro una imagen y a partir de la imagen les pido que ellos digan qué palabras podrían encontrar, armen el texto con esas palabras y que puedan ir jugando entre estas categorías gramaticales. La otra clásica, relacionar palabras con su definición, ordenar listas de vocablos por orden alfabético, que resulta muy entretenido para los niños. Entonces yo puedo, no sé, crear tarjetas y a cada uno les doy un mazo y ellos tienen que ordenarlo primero alfabéticamente. Luego, yo puedo hacer esto, miren, puedo darles una lista de curso como esta, que está acá, ¿cierto? Les puedo dar el primer nombre y el primer apellido y se los puedo dar desordenados. Y les digo que tienen que ordenar alfabéticamente esta lista, ¿ya? Entonces, ¿por qué la Belén va primero que la Caterina? Y es más, ¿por qué la Caterina va primero que la Francisca? ¿Cuál es la explicación? ¿Que la Caterina vaya primero que la Francisca? ¿Y por qué no va la Francisca primero antes que la Caterina? Por las letras. ¿Por cuál de las letras en específico? Porque como las dos empiezan con ara, sería como la V primero que la Y. Muy bien, entonces es la que viene. Pero aquí tenemos 2 días. Tenemos a la Javiera Fernanda y tenemos al Francisco Andrés. Y por algún motivo quedó la Javiera Fernanda, ¿cierto?, en el puesto número 11 y el Francisco quedó en el puesto número 12. Entonces yo le digo a los niños, ¿cómo resolvemos este problema? Entonces seguimos para acá. Seguimos moviéndonos para acá, ¿ya? Y si fueran mellizos los que están en el mismo curso, entonces empezamos por acá, ¿ya? Empezamos por acá. Entonces yo puedo repartirles a ellos tarjetas y decirles, ya, aquí está la lista del curso, ordénenla como debiera ir y después chequeamos. ¿Para qué sirve eso? Aparte de para saber esta cosa de la secuencia de letras, ¿para qué los puede preparar? ¿De qué les sirve hacer esta búsqueda? Decir ya, entonces, Para buscar en el para diccionario. buscar en el diccionario, ¿ya? Para buscar en el diccionario, que es súper difícil. Yo les dije, hay niños que recorren la B completa buscando la palabra, ¿cierto? No sé, bahía, y recorren la B completa, o la BA la recorren completa, y efectivamente, ¿cierto? Estos ejercicios que propone acá Moreno, tiene un objetivo que es más allá de saberse el orden alfabético y que finalmente te permite ir al diccionario. Establecer derivaciones, familias léxicas, lo hicimos la semana pasada. Nombrar otros vocablos que pertenezcan a campos semánticos, vimos campos semánticos la semana pasada. Indicar sinónimos, de aquí hay 2 ejemplos que son los que él daba en el texto, de remontar y modificado, señalar antónimos para moral y occidental. Moral, súper difícil, uno podría decir amoral, ya, pero ¿qué significa una cosa con la otra? Escribir frases en que se utilicen determinadas palabras, buscar 2 palabras polisémicas y escribir 2 entradas léxicas que te ofrezca el diccionario. O sea, ir al diccionario y buscar 2 entradas léxicas. O lo otro que se pueden hacer es que los niños armen sus propios diccionarios y definan las palabras, ¿ya? Él dice que estos son ejercicios tradicionales que se hacen típicamente en el aula. Pero él habla de otros ejercicios. Aquí yo les dejé algunos ejemplos que los vamos a trabajar en algún minuto, ¿ya? Donde ustedes tienen que construir al lado algunos ejercicios. Lo voy a saltar para ir acá.
Pero él habla también de otras actividades que se pueden hacer. Por ejemplo, habla de las actividades lúdicas y dice, por ejemplo, construye un acróstico, porque lo que va haciendo él aquí es dar ejemplo. Construye un acróstico. ¿Saben lo que es un acróstico? ¿Alguien sabe? Sí, que con las iniciales, Sí, con las iniciales, con las ¿qué? iniciales va armando, va poniendo otras palabras Ya, relacionadas a la palabra principal. ya. Entonces, efectivamente, en lo que dice el compañero es así. Entonces yo, por ejemplo, les doy a los niños, voy a insertar aquí una nueva diapo para mostrárselos en vivo. Entonces yo les digo, vamos a construir una palabra para el afiche de, inventemos, de la Semana de la Ciencia. Entonces los niños toman la palabra ciencia y la arman hacia abajo. Y hacia el lado van construyendo nuevas palabras, ¿ya? Entonces, es difícil con ciencia, esto requiere harto tiempo. Uno podría decir, por ejemplo, voy a tirarme con la exploración, ¿ya? Y acá con la I, investigación. Palabras que se vinculen temáticamente con ciencia, ¿ya? Naturaleza, no sé, ¿ya? Y esto hacia abajo es un acróstico. Entonces, yo puedo trabajar en un ejercicio que él lo denomina como lúdico, como estos ejercicios lúdicos. Puedo trabajar construyendo un acróstico, inventando un crucigrama, ¿ya? Estos típicos crucigramas infantiles que son como horizontales y verticales, donde se crucen palabras que estén relacionadas con un tema. Realizar un pictograma, es decir, hacer un dibujo a partir de una palabra o un conjunto de palabras, crear frases publicitarias y colorearlas. O sea, hay varios ejercicios que él propone que no son de estos de los más clásicos, sino que son ejercicios más de juego que uno puede realizar en el aula. Entonces, si a ustedes les tocó, les toca exponer sobre vocabulario, yo los invito a que vayan a mirar los ejercicios que propone Moreno aquí. Hay otros ejercicios. Ahí veo como la sopa de letras Las también. sopas de letras también. Hoy las sopas de letras a los niños les encantan, ¿ya? Porque en el fondo los mantiene súper concentrados en un rato cortito y van teniendo una evidencia al tiro, es decir, encuentran la palabra y la sacan para el lado al tiro. Ahora, si esas sopas de letras están relacionadas por tema, entonces en esta sopa de letras solo vamos a encontrar palabras vinculadas con vestimenta, ¿ya? Todavía aún más se especializa el foco en que el niño va estableciendo palabras que se relacionan semánticamente. Vamos a buscar herramientas de jardinería o vamos a buscar ciertos nombres de los personajes de un libro que leímos, etc. La segunda tipo de estas otras actividades son las constelaciones. Yo aquí no lo copié completo, pero en el texto está completo. Entonces, aparece dos palabras que se relacionan, que son risa y gesto, y se va armando hacia los costados y hacia abajo un enorme campo semántico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, si ustedes se fijan, no es un campo semántico, es una familia léxica, perdón. Entonces, si ustedes se fijan acá, de gesto, gesticular, gestor, gestionar, hacia el lado, victoria, Víctor, Víctor, que es el vencedor, eso significa Víctor, ¿ya? Victoria, sí que es el acto de vencer. Invencible, vencible, de vencer, ¿ya? O sea, él va mostrando allí cómo es posible armar a partir de algunas palabras que vienen tomadas de una lectura en este caso. Y también habla de los ejercicios de dramatización, en que él propone que es, por ejemplo, escriban brevemente un día en la vida del hombre de las cavernas.
y entonces todos estamos escribiendo sobre lo mismo y estamos, ¿cierto?, haciendo un ejercicio de vocabulario, donde hay mucho vocabulario en juego, y también propone juegos de vocalización, ¿cierto?, que son, no sé, a lo mejor decir trabalenguas, hacer juegos de palabras, de expresión corporal acompañada de palabras. O sea, él ahí da varias ideas que son un poco menos fáciles de implementar porque requieren más tiempo y más planificación. Entonces, propone todo tipo de actividades para trabajar vocabulario y los va clasificando, ¿ya? Ahí está el ejercicio que doy yo. Y bueno, para ir cerrando esta explicación, desde las bases curriculares está las mismas ideas, se triangula con la teoría, evidentemente, ¿ya? Y las bases curriculares nos vuelven, en su fundamento de la asignatura de lenguaje, vuelven a señalarnos que el vocabulario es determinante para la comprensión de lectura, y si ustedes van a las bases curriculares y luego revisan la bibliografía, se van a encontrar con Staley, con Hirsch y con mucho de lo que están leyendo. Vuelven a tomar esta idea, que ya la dijo Hirsch, la vimos en Hirsch al principio, ¿ya? De hecho, la idea es prácticamente la misma, ¿ya? Si no conocen las palabras, es súper difícil que accedan al significado de los textos. Si conocen más palabras, acceden a textos de mayor complejidad. Vean ustedes cómo la teoría está en el fundamento de las bases curriculares. También quienes dominan mayor cantidad de palabras están más capacitados para leer y escuchar materiales más sofisticados, ¿ya? O sea, lecturas cada vez más complejas, no en su extensión necesariamente, sino que en la temática. Y esto lo vimos en algún momento el semestre pasado, el Mineduc propone 2 días para el incremento del vocabulario, y esto está en las bases curriculares. El aprendizaje incidental y la instrucción directa, que como sus nombres lo dicen, uno tiene que ver con alentar que los niños hablen, teniendo, por ejemplo, conversaciones con ellos, ¿ya? Proponiendo diversas situaciones comunicativas, haciendo estos ejercicios que nos proponía Moreno, ¿cierto? Ejercicios de rol. Cada uno va a traer aprendido mañana un trabalengua y luego vamos a conversar acerca de cómo nos sentimos cuando dijimos el trabalengua. ¿Estábamos nerviosos? ¿Estábamos ansiosos? ¿Estábamos con ganas de hacerlo? Entonces, generar situaciones no de instrucción directa, sino que en el devenir de la situación comunicativa emerjan palabras que yo voy pesquisando y que voy reforzando, pero también la instrucción directa, que son enseñar estrategias para acceder al significado de las palabras desconocidas, trabajar con las de mayor complejidad semántica, hacer mucho ejercicio de cómo yo me puedo enfrentar a una palabra que no conozco y qué hago entonces, etcétera, ¿ya? Y entonces el Ministerio de Educación en sus bases curriculares distingue entre 3 niveles de palabras: las que son de uso frecuente, las indispensables para la comprensión y aquellas que son de uso muy poco frecuente o muy específicas y en que el lector ha estado expuesto muy pocas veces a ellas. Esto es básicamente lo mismo que está aquí atrás. Aquí. En esta parte de aquí. Hay palabras que son vocabulario pasivo, hay palabras que son vocabulario potencial y hay palabras que son vocabulario activo. Ustedes se fijan, ahí las bases curriculares andan bien alineadas con la teoría, ¿ya? Entonces, hay palabras que no necesitamos enseñar, porque están. Todo el día estamos hablando y estamos usándolas. Hay otras que son súper importantes que las aprendamos y que están allí porque van a emerger prontamente en las lecturas, ¿ya? Por ejemplo, la palabra contraste, ¿ya? Contraste. Entonces, en el libro de Ciencias Naturales le dicen al niño, contraste las características de los vivíparos y de los ovíparos, ¿ya? Entonces, lo que yo tengo que hacer es contrastar, no comparar. ¿Y qué implica el contraste? El contraste es una categoría del pensamiento, ¿ya? Implica que yo busco aquellas cosas que se contraponen unas con otras. Y
el ministerio dice que hay un nivel 3, que son palabras muy poco frecuentes, que van a aparecer muy esporádicamente y que casi no vale la pena más que definirlas en el momento en que el estudiante las va a requerir, ¿ya? Y ahí hay algunos ejemplos de uso del contexto, ¿ya? Y ahí está la bibliografía con la que hemos trabajado hoy día. Entonces, abro las preguntas primero para las personas que tienen que exponer mañana. Me quedé pegada, esto ahora, hace mucho, hace poco. Hola, Según yo, no se quedó pegada en ningún momento. ya. Uf, ya. ¿Quiénes van a exponer mañana? ¿Tienen algunas preguntas? ¿Quién me preguntó al comienzo? ¿Quién fue la Javiera? ¿Quieres mostrar la profe. Javiera? Profe, en la pauta sale que hay que hacer un recurso. ¿Eso puede ser cualquier actividad? Sí, puede ser cualquier actividad. Por eso te mostré actividades ahora, o sea, les mostré a todos, pero pensando en ustedes. Por ejemplo, de constelación, pero la única diferencia es que las que yo les mostré tienen un elemento que está señalado implícitamente, que es el del contexto, ¿ya? Si ustedes se fijan, todas las actividades de Moreno no están indicados los contextos, pero los contextos están implícitos. Entonces, por eso yo les di un contexto que era el género. Entonces, ustedes tenían que trabajar con un cuento y de ahí tenían que emerger las palabras. Esa era la única condición. Y tienen que hacer un recurso, decir, mira, con esta lectura nosotros vamos a trabajar un ejercicio de este tipo, ¿ya? Y a lo mejor hacer el diseño del ejercicio. Vamos a pedirle al alumno que saque la palabra y que con esa palabra armemos un campo semántico y que ese campo semántico, ¿cierto? Elijamos una palabra para hacer un dibujo y estamos ahí trabajando con vocabulario nuevo. Están abiertos los micrófonos para ustedes. Profe, Díganme. yo quería definir bien un término que usamos mucho, que es la palabra léxico. El léxico uno lo encierra con el vocabulario, no es lo mismo, pero se encierra con el vocabulario, ¿verdad? Sí, absolutamente. O sea, en el fondo, cuando tú hablas de vocabulario, el concepto vocabulario es un concepto más bien que está en la cotidianeidad, ¿ya? Hablamos de vocabulario, de hecho las bases curriculares en su apartado hablan de vocabulario, pero el léxico es todo, es el fenómeno gramatical que explica, ¿cierto?, el origen de las palabras, sus categorías gramaticales, pero se usa indistintamente como sinónimo de vocabulario, ¿ya? Entonces tú puedes hablar de léxico o vocabulario. Son el conjunto de las palabras de una lengua, son el léxico, es el vocabulario. No hay problema en usarlos de manera indistinta. Gracias, profe. Ya. Profe, yo quería preguntar algo como más bien de práctica, o sea, que he visto yo, como los niños, por ejemplo, ¿por qué ellos usan palabras o son capaces de usar palabras que no saben el significado? Pero, o sea, por ejemplo, lo veo yo cuando quieren como decirse improperios, así cuando están enojados, y yo le pregunto a mis niños, ¿y sabes qué significa eso? Y me dicen, no sé, pero lo usan igual, Sí, aunque dicen que no saben qué significa. sí, no saben lo que significa, pero lo han escuchado, po. Y lo han escuchado y los niños logran interpretar la situación pragmática, que es que cuando yo, supongamos que estoy discutiendo en la calle con una persona y le digo, oye, pero usted ¿cómo puede ser tan idiota? Entonces el niño escuchó idiota. Y pragmáticamente logra entender que esa es una situación, ¿cierto? De tensión, de tensión.
y en esa situación de tensión escuchó esa palabra, entonces la repite porque su situación se parece a esa. Esa es una de las explicaciones, que toman el uso de acuerdo a la situación y lo emplean. Pero no solamente en el caso de los improperios, los niños están permanentemente utilizando palabras y probándolas si era eso efectivamente lo que... lo que hacemos sus interlocutores nosotros es entender que la palabra a lo mejor no está bien correctamente usada, pero igual los entendemos, entonces están permanentemente probando si las palabras representan las cosas que ellos quieren decir, ¿ya? Es como un proceso natural de los niños de tomar palabras y usarlas, primero porque yo escuché que mi mamá se la dijo a alguien cuando estaba súper enojada, entonces debe ser algo grave. Entonces yo le digo a mi hermanita, ay, eres un idiota. Y yo le digo, hijo, pero ¿cómo puedes decir eso? ¿Tú sabes lo que significa idiota? Y no lo saben, pues. No lo saben. Y ahí hay una súper buena oportunidad para decirle, mira, idiota viene del griego, no le vamos a decir eso a un niño, pero idiota viene del griego idio, que significa en sí mismo. Un idiota es una persona que solo ve por sí mismo y que no tiene conexión con el mundo. Eso significa idiota. No le decimos eso a los niños, pero sí. Bueno, sí, como más o menos eso. Sí. Como se empiezan a enojar y decir palabras. Palabras, sí. No están tan lejos del uso, no están tan lejos. Los niños son como una esponja. Samantha, tú tenías una duda. Sí, profe, que a nosotros nos toca los homófonos y teníamos la duda de, como en la presentación usted dijo que se repetían muchas veces para que los niños aprendan las palabras, entonces nosotros queremos saber si tenemos que, cogemos dos, tenemos que repetirlas más de una vez en la presentación. No, en el caso de ustedes es concentrarse en el homófono, ¿ya? En hacer un ejercicio donde los niños puedan ver esta característica que tiene el homófono, ¿cierto? Creo que los separé, a uno les tiré homógrafos y a otro les tiré, en la homonimia los separé, a uno les tiré homófonos y a otro les tiré homógrafos, para que no se les mezclaran, ¿ya? Entonces, concentrarse solamente en ejercicios para homógrafos, en, no sé, una lectura donde aparezca la palabra usada, ¿cierto?, en dos grafías distintas, y que ellos puedan deducir, por ejemplo, el significado de la palabra aquí y el significado de la palabra de acá, y observar cómo es su escritura, ¿ya? Un ejercicio de ese tipo. Muy, muy concreto, tienen que hacer ejercicios muy, muy concretos. No les estoy pidiendo que elaboren una plantilla interactiva, ni nada de aquello. Estoy pidiendo un ejercicio muy chiquitito que usted haría en la sala de clase en el marco de otra cosa que está trabajando el cuento, está trabajando un mito, una leyenda, y aprovecha el espacio para focalizarse en este evento de vocabulario. Es eso. ¿Alguien más? Ya, lo otro que quería comentarles es que para quienes tienen problemas de conexión u otros eventos o no han podido terminar la clase, yo les dejé en el aula la semana pasada y voy a hacer lo mismo hoy día, la clase así. ¿Dónde están ustedes acá? Compartimos el aula con el otro paralelo, para los que van y vienen, y en este cambio paralelo están los dos paralelos asociados. Por lo tanto, si usted se cambia de paralelo, va a tener acceso a los mismos materiales, ¿ya? Entonces, aquí está la primera unidad. Hay algunas cosas que dicen disponibles para el paralelo 1. Por ejemplo, yo puse la pauta de exposiciones para que solo la pudieran ver ustedes en la que se tenían que inscribir, y los del paralelo 1 vieran solamente la suya, ¿cierto? Pero aquí están, si ustedes se fijan, están los recursos que hemos trabajado, están disponibles para ambos paralelos, y lo único que yo les subí con restricción fueron las clases, ¿ya? La clase 1, la clase 2, aquí abajito va a quedar la clase 3,
¿ya? Aquí, por ejemplo, la profesora Marcela Jarpa ya subió su clase de hoy día, ella vio hoy día sinonimia y antonimia, ¿ya? Vamos viendo elementos indistintos, nos ponemos de acuerdo de no avanzar mucho con una u otra cosa, ella ya subió su clase, yo voy a subir la mía, diga. Profesora, disculpe, el cronograma, el PDF, está solo para el 1. Y nosotros tenemos una foto que se ve muy chiquitita. No, no lo creas, mira, mira, mira el del 1, mira lo que pasa, porque yo la volví a subir, espérate, me perdí, navegado, acá, mira lo que pasa con el 1. Cuando tú lo abres, ¿dónde está el cronograma? Mira cómo se ve. ¿Profe está compartiendo pantalla? Ay, perdón, no estoy compartiendo pantalla. La había dejado de compartir pantalla. Ya, quiero mostrarle al Mauricio por qué es que lo volví a subir, el cronograma de la unidad 1. Ya, mira, lo que pasa es que cuando la Marce lo subió, pero cuando uno le hacía clic encima, se veía así, mira. Se veía súper borroneado, ¿ya? Súper borroneado. Entonces, lo que yo hice fue ponerlo aquí. Yo no sé si cada uno tiene la posibilidad de agrandarlo así. Lo pueden agrandar así y ahí quedaba súper clarito. Entonces, en su computador, pues yo lo puedo hacer desde el touchpad del mío, pero desde su computador lo pueden agrandar también desde aquí al lado. Ahora, desde aquí lo pueden agrandar. Le agrandan el zoom. Tienen esa flechita, entonces hacen zoom y se les va a agrandar la pantalla. ¿Por qué? Porque es un Excel y es jodido de mostrar, ¿ya? Siempre está el otro disponible, si yo quieren se los libero porque el cronograma es básicamente exactamente el mismo, ¿ya? Y hay cosas que solo las ven ustedes o solo las ve el otro grupo y que tienen que ver fundamentalmente con las clases grabadas, todo lo demás es compartido, para tranquilidad de las personas que se van a mover de paralelo. Entonces yo aquí lo que les quería decir es que las clases las puse en YouTube. Entonces usted hace clic acá, ¿ya? Usted no tienen que descargarlas, ni tienen que acceder a un drive, ni tienen que pedir permiso, ni todas esas cosas que entorpecen, ¿cierto?, el que usted pueda acceder a las clases, ¿ya? Entonces, o usted puede copiar la dirección y verlo directamente en YouTube, etc. Y aquí les va a quedar entonces la clase de hoy día. La profesora Jarpa ya subió su clase, si ustedes se fijan estamos compartiendo la misma presentación y ella también parte, creo que mañana, con las exposiciones. ¿Ya? Eso es para tranquilidad de los que van de un paralelo a otro y se están cambiando por razones académicas. Profe, Díganme. o sea, le quería comentar que cuando subió la clase al Drive, a mí me parecía que yo no tenía permiso, Sí, pues. pero me había llegado como la invitación, Sí, pero no sí, podía ver el video, pero cuando sí, la pues. subí a YouTube, ahí Javiera, sí pude. ¿tu correo cómo es? ¿Es Hotmail? Es el correo de la universidad. Sí. Por eso es que lo cambié, porque era una permanente molestia, porque el Drive de alguna manera no me funcionó bien nunca, y por más que yo los liberaba, como por ejemplo cuando ustedes se inscribieron en las duplas o las tríadas, yo hice todos los ejercicios para que, los ejercicios en términos de, le mandé el link a alguien para que lo abriera, para que no tuvieran que pedir permiso. No obstante, cuando ustedes se metieron a inscribirse, tenían que solicitar las aperturas. Entonces, por eso es que las clases y todos los materiales se los estoy dejando por YouTube, para que los vean ahí, los vean en su celu, y no tengan que descargar, porque descargar implica uso de datos, ¿ya? Entonces, sí, las clases, en todo caso, están ya ahora en el aula virtual y no van a estar más en Drive ni nada de eso. Ya, si no hay más preguntas, nos vemos mañana entonces para las primeras exposiciones. Ustedes saben que siempre con los primeros ahí les damos todo el ánimo y el acompañamiento que requieren, ¿cierto? Ahí vemos qué grupo quiere empezar. Dime, Tiare.
Respecto de las lecturas, sí. Todas. El handbook completo. Sí. Moreno, Mood, está el HIT, son como 8 lecturas. ¿Ya? Sí. Sí, profe, es que como habían dividido las lecturas en grupos de presentaciones y después vi que decía control de lectura, ahí como que me entró la duda si de verdad los teníamos que leer todos, todos los textos, o Todos los cómo textos, era. cada uno tiene que leerlos, pero los vamos a ir socializando. Y ese es el sentido de estas presentaciones, que las presentaciones van socializando elementos fundamentales de los textos, las clases de los días miércoles que yo voy haciendo van construyéndose en relación a los textos. Por lo tanto, cuando usted llega, si es que ha dejado la lectura para el final de los textos, llega con todo un acervo de conocimiento de qué es lo que debiera encontrar en ellos. Pero sí, por una parte las lecturas son individuales, pero por otro lado son socializadas también en clase. Y evidentemente en el control de lectura van todas y el control de lectura es individual. Ya. Hable ahora o calle para siempre, o sea, calle hasta mañana. Ya, les dejo entonces, sobre todo para los estudiantes que tienen que presentar mañana. Subo la clase en un rato más y nos vemos mañana entonces a las 11:35. Les mando la invitación en un ratito más o en la noche para que puedan acceder a la clase. Nos vemos mañana. Chao, profe, gracias. Chao, María José. Chao. Chao, profe, que estén bien. Chao.